capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 10. Daniel capítulo 4, verso 10. Compartiendo la Biblia allí con el que esté cerca a nuestro lado, para que todos podamos comprobar allí lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer hasta el verso 15 de manera alternada. Dice el verso 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Decía este árbol y se hacía fuerte, y su hoja llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, sean instantes, tanto descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana, Dios omnipotente, nos presentamos delante de ti, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia, Señor, por lo tanto, tú conoces, Señor, la necesidad que hay en cada corazón, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. No queremos palabra de hombre, Señor, que no tiene trascendencia, Señor, sino tu palabra que edifica, tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, y que penetra, Señor, hasta allá, hasta el alma, Señor, nos quebranta. En esta hora, háblanos, Señor, que te necesitamos, Jesús. Toma el control, Señor, en esta hora, porque la gloria es para ti, Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Pueden estar cómodos? En esta hora, en el nombre de Jesús, le voy a invitar, hermano, para que esté atento y dispuesto a oír la voz de Dios. Amén. Porque de nosotros depende la disposición, estar atento a escuchar la voz del Señor. Tenemos una enseñanza, está ya tardecito, corta, pero podamos disfrutarla, aprender de Dios y dejar que Dios nos toque. ¿Cuántos quieren que Dios les hable esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los toque en esta hora? Amén. Con la palabra. Amén. Gloria al Señor. Dejad la cepa, titula este mensaje. Y vemos que allí este rey Nabucodonosor tuvo una visión, tuvo un sueño mientras estaba en su cama. Y él, dice la Biblia, veía un árbol grande cuya altura era mucha, era muy grande en extremo. Crecía y se hacía fuerte, y ese árbol tenía muchas características. Tenía ramas, tenía follaje, tenía fruto abundante, daba mucho alimento, y era tan grande que debajo de su sombra se metían animales del campo, y las aves del cielo hacían allí morada. Vemos que realmente era un árbol que estaba dando un gran servicio, estaba dando una gran utilidad, porque estaba prestando un servicio a muchas personas de muchas maneras. Así que ese árbol en esta mañana lo vamos a simbolizar también como nuestra vida. Ese árbol que da fruto para que otros puedan disfrutar y puedan ser bendecidos por lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. De hecho, la Biblia, cuando habla del justo, nos asemeja al árbol.
Dice el Salmo 1, dice que el justo será como árbol que plantado. ¿Dónde? Junto a corrientes de aguas, no estanques, ni agua ahí paralizada, corrientes de agua. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con ese árbol? Da fruto a su tiempo. ¿Y qué pasa con las hojas de ese árbol? Su hoja no cae. Y todo lo que hace le sale mal, ¿cierto? Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Así que el Señor nos asemeja en ese sentido a un árbol, utilizando esa figura. Aquí podemos ver, porque quiero que nos quede claro, digamos, algunos aspectos, lo que es la anatomía de un árbol. Tenemos su rama, ¿cierto? Su parte principal, su tronco, las ramitas que van hacia los lados, y todo esto que es la parte verde, lo que llama el follaje, ¿cierto? Y obviamente tienen sus frutos, Eso es lo que se refiere follaje. Si alguno de pronto no lo conocía, no lo asociaba, ¿a qué se refiere esa parte del árbol? La Biblia en esta visión muestra a este rey que él era tan grande, era tan poderoso, él producía tanta riqueza que todas las naciones estaban bajo su sombra. Todos comían porque este rey era alguien poderoso, alimentaba a su pueblo y alcanzaba incluso para otros. Pero resulta que este rey, Dios le manda esta visión y él se coloca desesperado al no saber qué significaba, y entonces manda a buscar a todos los sabios para que le revelen esto, para que le digan qué significa, para que alguien le pueda mostrar esa revelación. Y en el verso 18 de Daniel 4 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar. Usted sabe que a Daniel, cuando fue llevado cautivo de Judá a Babilonia, le cambiaron el nombre y era llamado Belsasar. Le dijo Nabucodonosor: tú dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Y mire este hombre impío lo que reconoce, diciéndole a Daniel: mas tú puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Amén. Este hombre reconoció y veía algo especial en Daniel. Daniel tenía el espíritu de Dios. Amén. Y aquel que tiene el espíritu de Dios tiene cosas extraordinarias para dar, tiene mucho para dar al vecino, tiene mucho para explicarle al familiar. Por eso es que a usted se acercan en ocasiones y le dicen: explíqueme eso en la Biblia, dígame qué dice la Biblia sobre esto, porque Dios ha puesto sobre nosotros una gracia especial, amén, que no se consigue con dinero, que no se consigue con estudio, se consigue en la presencia de Dios. Denle una alabanza al Señor. Entonces Daniel le dice el sueño y le dice: el árbol que viste, verso 20, que crecía y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y que se veía de todos los confines de la tierra. Verso 22 le dice: tú eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y dice: y en cuanto a lo que vio el rey, está hablando Daniel, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, mi señor el rey. Amén, amén. Que te echarán, verso 25, de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da al que quiere. Gloria al Señor. Esa es la interpretación que Daniel le da por el Espíritu de Dios a este sueño que tuvo este rey. Pero decía que la Biblia a nosotros nos simboliza como árboles, y en esta mañana quiero hablar de eso.
aquellos árboles, cómo está nuestra vida como ese árbol que debe estar siempre dando fruto. Quizás crecimos mucho, quizás hubo un tiempo de prosperidad, pero quizás como Nabucodonosor llegó un momento en que el asunto se estancó. Y Dios nos está invitando esta mañana a que nos revisemos. Dios nos está invitando esta mañana a que analicemos cómo estamos como ese árbol. Primero, la Biblia habla que Dios nos ha puesto en lugares altos. Por eso, además de representarnos como el árbol, también es cierto eso de la altura. Dice Efesios 1:23, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En lugares donde? Por allá como tirado, ¿cierto? ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo no sé usted cómo se siente esta mañana, hermano. Y aunque no somos más que nadie, pero yo creo que usted y yo, cuando caminamos con el Señor, con sinceridad, nos sentimos que como a veces como que flotáramos. ¿Por qué? Porque aunque vemos la preocupación del mundo, aunque también nos afecta, aunque también nos da miedo la violencia, tenemos por encima de todo es una confianza sobrenatural que nos da el saber que el Señor está a nuestro lado y que aunque el mundo tenga miedo, aunque el mundo tenga temor, nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? Y entonces somos árboles, tenemos altura grande, y hubo un momento seguramente en nuestra vida, en tu vida, hermano, joven, que estabas fuerte, que crecías, que eras alto, que eras vistoso. El follaje, precisamente eso, todo eso verdecito bonito, representa la hermosura que Dios nos dio. Eso representa. Usted ve este arbolito de acá, este pedacito, se ve feo, ¿cierto? Amén. Se ve pobre, se ve triste, pero usted ve este de aquí repolludito, gordito, está el follaje bueno, está bonito. Y eso representa cómo Dios nos ha hermoseado a nosotros con la salvación. Dice el Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los que, a los humildes con la salvación. Algunos se preguntan y dicen, hombre, pero ¿qué será lo que tienen esas muchachas, esas mujeres allá que van a la iglesia evangélica? Uno las ve que no se colocan ropa ceñida, usted las ve que no andan pintándose, no andan colocándose cosas, pero ¿por qué será que pasan por el lado y a uno se le va como la mirada? Dicen muchos allá, porque no entienden, porque el mundo piensa que la belleza es simplemente estarse echando cosas encima, modificando su cuerpo como Dios lo creó, pero lo que no saben es que nosotros hemos sido hermoseados con la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Hermano y hermana, no se sienta feo, hermana, no se deje llenar la cabeza de familia si toca, de su mamá si toca, de muchas cosas que le digan acerca del aspecto, que la inviten a colocarse cosas, a echarse cosas. Quiero decirle que usted se ve hermosa porque el Señor ha hecho una obra en su vida, y la belleza que Dios da, nada ni nadie en este mundo la puede igualar. Den un aplauso al Señor en esta mañana, a ese que nos ha hecho hermosos para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Y de pronto estábamos en una época que teníamos buen follaje y estábamos con la gracia de Dios. Y dice la Biblia que además ese árbol tenía un fruto abundante. Y recuerde, piense, ese árbol es usted esta mañana. Ese árbol es usted. Piense en esos momentos que usted ha vivido con el Señor. Y usted tenía en algún momento fruto abundante. ¿Y para qué es el fruto? ¿Para qué es? Usted se acerca a un árbol, usted se acerca y coge el mango, ¿y qué hace? Se lo come, ¿cierto? Se lo come, porque tiene hambre, se está alimentando. Eso hace el fruto, alimentar. Y de pronto en algún momento de nuestra vida alimentábamos a otros. Amén. Con el consejo, ¿cierto? Con una canción, con un poema. Amén. Con una palabra de aliento. Amén. Estaba saliendo de nosotros fruto para darle al otro, para darle al perdido. Y había muchas personas que de pronto
vinieron a usted cuando usted predicaba y le decían, hermano, no es por nada la gloria para el Señor, pero Dios me habló a través de ese mensaje suyo. Muchas veces seguro te dijeron eso. Hermano, lo felicito. Hermana, la felicito por esa canción. Dios me habló a través de esa letra. Yo necesitaba que Dios me hablara. Llegué al culto aburrido, pero escuché esa canción que usted cantó, que usted interpretó, o que usted nos invitó a adorar a Dios, a meternos en la presencia, y Dios me renovó. Muchas veces hemos sido usados por Dios de esa manera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han vivido? Amén. Eso es dar fruto. Dice también, hablando de ese árbol, que ese árbol daba sombra a las aves de los cielos. Y primero habla que daba sombra a las bestias del campo. Y colocando a volar la imaginación un poco, puede representar a aquellos que incluso ni de la iglesia eran en su momento ni son. Y Dios te usaba incluso para bendecirlos a ellos. Amén. ¿Cuántas veces tocaba un vecino? Venga, vecino, qué pena con usted, pero yo sé que usted va a una iglesia cristiana. Yo sé que usted ora a Dios, yo lo veo salir el domingo para el culto. Y yo tengo un problema muy grande en mi hogar. Yo le pido, vea, ore por mi familia. Personas que ni a la iglesia vienen o venían en su momento cuando Dios te usó para eso. Y venían esas bestias del campo, esos que eran allá extranjeros, a pedir, a recostarse allí en tu sombra, a que ores por ellos, a que les des un consejo. ¿Cuántas mamás o cuántas abuelas diciéndole, venga, vecino, yo tengo un nieto que se me salió de las manos, ¿será que usted va a mi casa y habla con él? Yo sé que no vamos allá a su religión, que así habla, ¿cierto?, la persona que no conocía a Dios, y entendemos por qué lo dicen así, pero aunque yo no sea de su religión, yo quiero que usted venga y le hable a mi hijo, le hable a mi nieto. ¿A cuántos Dios los usó y los ha usado así? Porque aquel que da fruto incluso le da sombra a las bestias del campo. Pero dice también que en las ramas de un árbol fructífero, las aves de los cielos no solo anidan y pasan como de visita, sino que decía que este Nabucodonosor representaba un árbol donde había, y las aves hacían ¿qué? Morada, se quedaban ahí. Y alguien dice, uno donde está bien, donde lo tratan bien, ¿qué? Se amaña y se queda, porque ahí las aves tenían comida, tenían sombra en el calor del día y tenían también protección en el frío de la noche. Había allí entonces una bendición, ese árbol era bendición y nosotros fuimos bendición muchas veces. Representa esas ramas, los ministerios que Dios nos ha dado, el talento natural con el que usted nació y el don sobrenatural que Dios le dio el día que lo llenó del Espíritu Santo. Ministerio, servicio, dones del Espíritu Santo, talentos, todo eso puesto al servicio del Señor, de la iglesia y de las almas, pues hacía que las aves hicieran morada en nuestra vida y fuéramos de bendición. Pero aquí la visión habla de algo triste, y es que ese árbol tan grande, tan bonito, tan especial, fue derribado. Ese árbol fue tumbado. Y dice, la orden fue derribar el árbol, cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Varias en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y de pronto, hermano, en esta mañana Dios nos invita, nos está invitando a que meditemos qué árbol somos. Si estamos como ese árbol grande que da fruto, o de pronto quizás fuimos derribados. Y a muchos seguramente el diablo los ha derribado, cuando a pesar de que eran ese árbol grande. Y lo triste es que lo primero que hizo el diablo fue tumbarte, tumbar el tronco, tumbarlo, tirarlo al suelo por alguna situación de pecado, de desánimo. Quizás el diablo utilizó familiares, hasta de pronto hermanos en la fe, vecinos, porque la función de él es esa. La Biblia dice en San Juan 10 que él vino para robar, para matar y para destruir. Al diablo no le interesa un árbol fructífero, a él le interesa un árbol destruido y derribado. Y entonces fue derribado, fuiste derribado. Y empieza un proceso,
Y es que la orden fue derribarlo y después cortar sus ramas. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué si yo voy a tumbar este árbol, primero no le quito lo verdecito y después lo desprendo? Hay una razón que aún el diablo conoce. Usted sabe que el tronco y las ramas van pegadas por una razón. Por ahí va la savia que alimenta las ramas, por ahí va el alimento. Por eso cuando el diablo quiere destruir a alguien, lo primero que hace es cortarle las ramas, cortarlo del Señor, quererlo separar del Señor, interrumpirle la comunicación con Dios a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra de Dios, porque Él sabe que si a nuestra vida no nos está llegando esa savia del cielo, ese nutriente de Dios, esa rama se seca. No sé, querido hermano, piénsalo tú. De pronto te cortaron las ramas y de pronto entonces ya no está fluyendo esos deseos de orar, esos deseos de ayunar, de leer la Biblia, de venir a los cultos, y es porque te derribaron. Y ahora no vamos a buscar culpables. Ciertamente el único que no es culpable es Dios. Ciertamente, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Gloria a Dios. Muy seguramente fue nuestra propia negligencia, nuestro descuido y los ataques del diablo, porque no lo podemos negar, que Él es maquinador, que Él es padre de mentira, hijo de perdición y espíritu de error. Algunos hablan de que la Trinidad es algo santo. Quiero decirle que existe la Trinidad diabólica. La Biblia habla del diablo y dice que Él es padre de mentira, hijo de perdición y espíritu de error. Amén. Ahí la tiene, así que no es tan santísima. Y el diablo ha usado demasiadas formas para atacar, y de pronto te ha derribado y cortó las ramas de muchos para que no llegue la savia de Dios. Pero después de cortar las ramas empieza a quitar el follaje, empieza a quitar lo verde, empieza a quitar lo bonito. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, yo estoy seguro que sí. Qué triste es ver el rostro de un hermano, de una hermana, de unos jóvenes, incluso de unos ancianos, que usted los veía en la iglesia y usted los veía bonitos, usted los veía agradables, usted los veía con la gracia de Dios en sus rostros, y usted los ve alejados de Dios. Y quizás tienen los mismos ojos, las mismas orejas, la misma nariz, todo es lo mismo, pero ya no se ven igual, se ven deteriorados, se ven feos, se ven diferentes, se ven como achicopalados, se ven tristes, porque quiero decirle que el diablo está interesado en quitarte ese follaje que es la gracia de Dios, porque él sabe que Dios te ha preparado, Dios te ha hermoseado, y él desea robarse eso, porque Él es envidioso, porque Él es homicida desde el principio. Qué importante que analicemos si quizás el diablo o nosotros hemos estado permitiendo y perdiendo ese follaje de Dios, esa gracia de Dios, esa hermosura que solo Dios nos puede dar. Y después de eso, porque es en decadencia, de a poquito le cortó la rama, ahora le quita el follaje, ya no hay fruto. Porque el fruto, para darse, tiene que estar la ramita sana, tiene que estar la rama bien alimentada. Entonces se van los frutos, se van entonces los logros, todo lo que hacíamos para Dios, y empiezan los abba. Cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, amén, cuando yo evangelizaba, cuando yo ministraba, y empiezan los dolores, los ayes, y entonces el fruto se empieza a ir. Y dice también que por último sucede que la orden era que debido a que ese árbol, ¿quién se va a quedar en un árbol así? No da sombra, no da fruto. Entonces las bestias y las aves del cielo se iban. Entonces ya la gente nota que no eres el mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay hermanos que uno los mira a los ojos con solo verlos y uno sabe que algo pasó. Uno sabe que algo pasó, que algo no está bien en la vida de ese joven, que algo no está bien en la vida de esa jovencita, porque eso se nota. Así como se nota la gracia de Dios, también se empieza a notar la mano del diablo cuando está en alguien y cuando alguien se lo está permitiendo. Y entonces cambia la voz, cambia la mirada, cambian muchas cosas.
Permitimos cosas que antes no permitíamos y hasta el mismo inconverso lo nota. Oiga, yo vecino, yo lo veo a usted como raro. ¿Qué le pasa? Yo lo veo a usted como contento y ya lo veo de mal genio. Hasta el mismo inconverso lo nota. Que ha habido un cambio allá adentro. Y entonces se empiezan a ir las aves del cielo que hacían morada. Y podríamos hablar y representar en esta mañana que eso representa nuestro hogar también. Porque nosotros somos ese árbol que debe dar sombra en el hogar a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor. Pero si esas ramas y ese follaje está destruido, ¿qué consejo va a pedir un hijo ahí en alguien que está derribado? ¿Qué sombra busca un hijo, un nieto, un sobrino en alguien que ya no da fruto, que no se sostiene ni por sí mismo? Y quizás esta mañana esa sea la condición con la que muchos llegamos aquí en este día. Y quizás ya veíamos que no hay esperanza, pero qué bueno es saber que tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que tiene todo bajo control. Porque veo algo muy especial en el verso 15. A pesar de que a ese árbol le pasó todo eso, Dios da una orden y dice: mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, que sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra. Hermano, el diablo te ha tirado duro, te ha derribado. De pronto ya no tienes ese liderazgo que tenías, ese ministerio que tenías. Y no conozco la historia de todos. Cuando uno llega a una iglesia ya encuentra a algunos sirviendo y de ahí para atrás es difícil a medida que va teniendo de pronto relación con los hermanos. Pero algunos están en el ABA. Yo cantaba, yo ministraba, y de pronto muchos de los que hay allá deberían hacer parte de los que están aquí cantando, o de los que están aquí sirviendo, o de los que están en directivas. Y eso no es lo único, porque no solo un cargo representa, pero deberíamos estar dando fruto para la gloria de Dios. Pero de pronto eso ya nos está dando. Pero lo importante es que esta mañana aquí está la presencia del Señor, aquí está el Espíritu Santo para vivificar a aquel que siente que está seco. Dios en esta mañana nos va a levantar con el poder de su Espíritu Santo. Y el Señor, previendo todo esto, dice: dejad la cepa. Y a algunos de pronto quizás no les queda sino la cepa ahí, lo último cortadito. Y yo me imagino al diablo pasando y mirando, como intranquilo: ya lo tumbé, ya le moché las ramas, ya le quité el follaje, pero es que esa cepa ahí no me deja estar tranquilo, porque Él sabe que nuestro Dios es un Dios que no apagará el pálido que humeado, que nuestro Dios es capaz de hacer donde no hay, que nuestro Dios es capaz de resucitar muertos, y en esta mañana Él puede resucitar a alguien que esté muerto espiritualmente. Den ese aplauso al Señor Jesús con todas sus fuerzas. Hermano, de pronto eres solo la cepa esta mañana, pero yo te invito para que te levantes en fe y vamos a volver a ser árboles que demos fruto para la gloria del Señor. El diablo de pronto quería destruir esa cepa, lo único que quedaba, pero mire lo bueno que es el Señor. Él da la orden y dice: no me la corte, déjemela hasta ahí. Y le puso encima hierro y bronce, la selló, la amarró, para que el hacha del enemigo no te pudiera cortar del todo. Y algunos esta mañana además que están diciendo: si yo ya ni oro, si mi vida ha menguado, yo no sé ni por qué estoy todavía en la iglesia, ¿por qué será que estoy aquí todavía? Quiero decirte que ha sido la mano de Dios que nos ha sostenido, su misericordia, su poder, su gracia, su gran amor. Aunque somos indignos, Él nos ha sostenido hasta aquí, y aquí nos tiene en pie en esta hora. De pronto solo somos cepa, solo somos un pedazo ahí de madera seca, sin vida. Pero el Señor nos cubrió con ese hierro y con ese bronce, para que los dardos del diablo no nos destruyeran del todo. Amén. Y yo creo que si alguno esta mañana puede reconocer eso,
va a ser suficiente para que Dios nuevamente lo levante. Miren lo que dice el verso 15, que lo ató con hierro y con bronce. Y dice, para que sea mojado con rocío del cielo. Y usted sabe que eso, que todo lo que desciende del cielo y eso del rocío es la palabra de Dios, es su Espíritu Santo. Que aunque somos una cepa ya, quizás un árbol ahí, un pedacito de madera seco, Dios siempre nos está mandando el rocío, un poquitico de lluvia a través de su palabra. No te vayas, no te alejes, busca mi presencia, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes, el rocío del cielo descendiendo para que esa cepa no se muera, para que siga viva, porque Dios sabe que Él es capaz de hacer lo imposible. Él es capaz de hacer lo imposible, pero es necesario que en esta hora, no importa lo que haya pasado, no importa la razón por la que fuimos derribados, ya lo que se fue, se fue. Se perdió el follaje, se perdió eso, pero he aquí que hay un Dios que hace todas las cosas nuevas. Hay un Dios que restaura lo pasado. Hermano, suelte ese problema, suelte esa raíz de amargura, suelte ese dolor, que alguien me ofendió, que el pastor dijo, que fulano dijo, no importa, ya dejémoslo allá. Lo importante es que aunque somos cepa y estamos ahí pequeñitos, recordemos lo grande que Dios hizo con nosotros en un momento. Pensemos en aquellos que se beneficiarán del fruto que nosotros damos. Pensemos en aquellos que recibieron y que recibirán bendición por nuestra vida si nuevamente nos levantamos en la presencia de Dios. Y qué bueno si hiciéramos esto que hizo Nabucodonosor. Y yo creo la iglesia de Dios es un pueblo sabio, entendido. Si ese hombre, siendo un impío, fue capaz de hacer esto que hizo, y que le voy a leer en Daniel 4:34, nosotros también lo podemos hacer esta mañana. Cuando a Nabucodonosor era solo una cepa, era solo un tronco seco, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Un impío mirando al cielo, ¿cuánto más no lo debemos hacer nosotros esta mañana? Y dijo, y mi razón me fue devuelta. A veces entramos en argumentos y quizás tengamos hasta la razón. Sí, me hicieron tal cosa, me ofendieron, la tenemos. Pero qué bueno si por encima de eso podemos decir, pero yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del Altísimo, sobre mí fue invocado el nombre de Jesús. Yo tengo promesas de Dios. El Señor está a las puertas y me está llamando. El Señor me ha hecho colaborador suyo y me necesita. La razón me fue devuelta. Y entonces este impío dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cuántos saben adorar a Dios? ¿Cuántos saben alabar a Dios? ¿Cuántos saben pedirle a Dios? Si este impío fue capaz de alabar y adorar y exaltar a Dios, ¿cuánto más nosotros podemos hacerlo esta mañana? Y dice que Él hizo eso. Dice, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Entonces dice que cuando Él hizo eso, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me volvieron a buscar, y mayor grandeza me fue añadida. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire usted, Dios levantó a ese impío, Dios le devolvió su reino y le añadió más grandeza. ¿Cuántos quisieran en esta hora? De pronto somos cepa, de pronto estamos caídos, de pronto ya no tenemos esa visión, ese liderazgo que tuvimos, pero Dios en esta hora quiere quitar ese bronce, quitar ese hierro y levantarnos con el poder de su Espíritu Santo, y que otra vez seamos un árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Yo no sé cuántos esta mañana se pueden levantar, y el altar está abierto también para el que quiera venir en esta hora y hablar con Dios.
Quizás usted era un árbol grande, hermano. Quizás usted era un árbol fino. Quizás usted, Dios lo usó con seguridad que sí. Lo usó poderosamente para predicar. Cuando usted iba y oraba allá al hospital por los enfermos se sanaban porque en usted había una gracia de Dios. Y de pronto el diablo utilizó artimañas, utilizó y te tiró duro, tiró a acabarte, a destruirte. Pero Dios reservó ahí una cepa, Dios reservó ahí un remanente. Dios dejó una porción para en esta mañana levantarnos por el poder de su Espíritu Santo. Si Nabucodonosor pudo hablar con Dios y Dios lo escuchó, usted también puede hacerlo. Hable con Dios. Dígale: Señor Jesús, yo quiero volver a ser el Señor. No solo el cristiano que era, sino mucho mejor. Aquel cristiano que oraba, aquel cristiano que ayunaba, aquel que tú usabas, Señor, con tu presencia, aquel que predicaba, Señor, y los demonios retrocedían, Señor, y tú salvabas a las almas. Aquel Señor que oraba por los enfermos y tú las sanabas. Permite, iglesia, en esta mañana que la savia de Dios, que el fluido de Dios, del Espíritu Santo, te vivifique en esta hora, que corra otra vez por tus venas la presencia gloriosa de Jesucristo.